comenzamos con el capítulo 20 ya. Today we're going to start with chapter 20. En el capítulo anterior vimos el clímax profetizado de toda la historia. In the previous chapter, we saw the prophesied climax of the entire history. ¿Cuál es ese clímax? What is that climax? La segunda venida de nuestro Señor, The second coming of our Lord, con gran poder y con gran gloria. with great power and great glory. ¿Para qué? Para librar a la tierra del diablo, For what? To liberate the earth from the devil, para liberarla de los poderes de las tinieblas. to free it from the powers of darkness. Y entonces nuestro Señor acaba con el poder del mal So then our Lord ends the power of evil, y cumple la promesa de un reino terrenal. and he fulfills the promise of a eternal kingdom. Tengamos presente que este reino fue prometido a Abraham. Let's remember that this kingdom was promised to Abraham. Desde ese entonces está la promesa. Since then, that promise has been there. Y después se prometió este reino también al rey David. And then this kingdom was promised to King David. Ahora, en ese capítulo 20 nos vamos a demorar, yo creo que por lo menos 2 o 3 secciones. I think that studying chapter 20 may take us 2 or 3 sessions. Porque este capítulo es uno de los capítulos más polémicos del Apocalipsis. Because I think this is one of the most polemic chapters of Revelations. Debido a que aquí convergen 3 visiones diferentes de lo que es el milenio. Due to 3 converging visions of what it is, the millennium. A través de su palabra vamos a darnos cuenta cuál es la visión correcta. Through his word, we're going to see what is the correct vision. Recordemos que a la palabra no hay que meterle como mucha indagación. Let's remember that we should not speculate too much into the word. Mucha especulación, Not too much speculation. sino simplemente dejar que ella se interprete a sí misma. But to let her interpret itself. Y vamos a estar trabajando en eso. And we're going to be working in that. Ahora, continuemos en la lectura del capítulo 20. So let's continue in the lecture of chapter 20. Y quiero recordarles quiero aniversarles que el capítulo 20 es una continuación del 19 en todo aspecto. And I want to emphasize that chapter 20 is a continuation En todo aspecto, una continuación. it's a continuation in all aspects. Es una misma historia. It is the same story. En la Biblia está dividido en 2. The Bible is it's divided in 2. Capítulo 19, capítulo 20. Chapter 19 and chapter 20. Pero la narración es unida. But the narrative is joined. Vamos a Apocalipsis 20. Let's go to Revelations 20. Versículos del 1 al 3. Verses 1 to 3. Dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, de ser desatado hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La frase 1000 años aparece en todo este pasaje 6 veces. The phrase 1,000 years appears in this passage 6 times. El milenio. The millennium. Este pasaje es uno de los grandes campos de batalla dentro de la interpretación bíblica. This passage is one of the great battlefields within the interpretation that is biblical. Existen 2 perspectivas diferentes 2 different perspectives exist en cuanto a los acontecimientos proféticos aquí. according to the prophetic events here. De esos 2 o de uno de ellos se desprende uno más, entonces tendríamos 3 aspectos. From those 2, another one comes out, so we would have 3 aspects. Pero los más tocantes son el premilenialismo y el amilenialismo. But the most touchings are the premillennialism and the amillennialism. Y vamos a simplificarlos para que podamos entenderlo. And we're going to simplify them so we can understand them. El premilenialismo, The premillennialism, del cual yo estoy bíblicamente convencido, of which I am biblically convinced, toma este pasaje literalmente y apunta a que vendrá un reino de 1000 años de Cristo. it takes this passage literally and it points
to a kingdom that is to come of 1,000 years. Un reino natural de Jesús sobre la tierra. A natural kingdom of Jesus over the earth. Ese será el cumplimiento de muchas profecías que están en el Antiguo Testamento That will be the fulfillment of many prophecies that are in the Old Testament sobre un reinado terrenal de Cristo. over a eternal kingdom of Christ. Y vamos a ver el sustento bíblico que es muy claro. And we're going to see the biblical support that is very clear. Ahora, por el otro lado, el amilenialismo Now, on the other hand, we have the amillennialism, dice que todo este evento de los 1000 años which says that all this event of the 1,000 years, ya se está cumpliendo. it's already being fulfilled. Así que para ellos no hay un reino milenial en la tierra. So for them, there is no millennial kingdom on earth. Cristo no vendrá a reinar sobre la tierra, That Christ will not come and reign over the earth. sino que esta es una imagen de la era actual, But that this is an image of the current era de la iglesia, of the church. y que se cumple solo de una forma figurativa, como si fuera un ejemplo. And that is only fulfilled in a figurative form, like as if it was just an example. Entonces, ellos afirman, esta doctrina afirma que la atadura de Satanás, So this doctrine affirms that the binding of Satan que se menciona aquí, la acabamos de leer, that is mentioned here that we just read, esa atadura tuvo lugar en la cruz, that binding took place on the cross cuando Cristo triunfó en ella, when Jesus triumphed over it. y que desde entonces Satanás ha estado atado, And that since then, Satan has been bound. pero cree que aún tiene algún aspecto de influencia. But they believe that he has some sort of influence. Ahora, la palabra enseña en Colosenses 2:15, Now, the word teaches that in Colossians 2:15, y esta es una de las cosas por las que ellos creen esta postura, and this is one of the reasons why they believe about this, que Jesús despojó a los poderes y las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. sorry. Oh, perdón, pensé que Me estabas distraje allí. por un bug. I'm Ya, sorry. ya. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los poderes y las autoridades That Jesus divested the powers and the authorities, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. and he exhibited them publicly by triumphing on the cross. ¿Qué cree el amilenialismo? What does the millennialism believe? Habla que este capítulo habla de ese evento They speak that this chapter is talking about that event, y que el capítulo 20 es como una recapitulación de esa atadura que Satanás tuvo en la cruz del Calvario. and they believe that chapter 20 is a recap of that binding that Satan had back then, Como si estuvieran trayendo a memoria lo que pasó en la cruz. as if they were bringing into memory what happened on the cross. Pero la escritura indica But the scripture indicates que esa restricción o esa atadura de Satanás en la cruz that restriction or that binding of Satan on the cross solo es válida por lo que el Señor ha venido hablándonos en todo este tiempo. it's only valid for what God has been speaking to us throughout the entire time. Esa atadura es solo válida para la vida por la fe. Esa atadura that binding solamente es válida para aquel que vive la vida de la fe. is only valid for that one that lives the life in faith. Es decir, Is to say, es una realidad para aquellos que creen en Jesús y viven en la vida nueva. it is a reality for those that believe in Jesus and live in the new life. ¿Estamos entendiendo los dos comparativos o estoy muy enredado? Are we understanding the two comparisons, or am I a little bit tangled? El amilenialismo cree que Jesús, el capítulo 20, solamente está hablando de lo que pasó en la cruz. The amillennialism believe that that's happening only when it happened of what happened on the cross, Por lo cual, no hay un reino de Cristo viniendo sobre la tierra, for which there is no kingdom of Christ coming into earth, sino que Cristo está reinando en la tierra como la sombra en la iglesia. but that Christ is reigning on the earth as a shadow through the church's shadow. Es decir, nosotros seríamos parte del cumplimiento de los 1000 años. It is to say that we are part of the fulfillment of the 1,000 years. Eso es lo que dicen ellos, That is what they say, lo cual está
totalmente errado según la palabra. which is completely wrong according to the word. Recordemos que Santiago dice en su carta a los cristianos, Let's remember that James says in his letters that the Christians resistid al diablo y él huirá de vosotros. to resist the devil and he will flee from you. Es decir, su poder no va a poder controlarlos, It is to say that his power will not be able to control you, pero él sí tiene poder actual. but he does have current power. ¿Quién no cree que Satanás tiene poder sobre esta tierra? Who doesn't believe that Satan does not have power over this earth? Satanás tiene una influencia sobre esta tierra. Satan has a big influence on this earth. Su palabra dice que él es el príncipe de este mundo. His word says that he is the prince of this world. Entonces no podríamos decir de que él está restringido todavía. So we cannot say that he's been restricted yet. La atadura que se causó en la cruz es real. The binding that happened on the cross is real. Satanás fue atado y exhibido públicamente. Satan was bound and publicly exhibited Públicamente. publicly. Pero esa atadura But that binding que tiene Satanás, that Satan holds, esa restricción, that restriction, solamente se aplica para el pueblo de Dios. it's only applied for the people of God. Es decir, It's to say aquel que camina en la fe en Cristo, Satanás no tiene parte en él. that for that one that walks in the faith, Satan cannot do anything to them. Si yo le doy lugar al diablo, If I give way to the devil, pues el diablo va a poder actuar. well, then the devil will be able to do. Pero por orden legal, él no puede tocarme. But by legal order, he cannot touch me. Él no tiene nada en mí. He has nothing with me. Él no puede hacer nada en mí. He can do nothing in me, ¿Ya? right? Esto es lo que dice Santiago 4:7. This is what James 4:7 says, El poder de Satanás no podrá controlarlos. that the power of Satan cannot control you. Él está restringido. He is restricted. Esa restricción en la cruz es esto mismo. That restriction on the cross is this same thing. La cruz nos dio el poder para resistir al diablo. That the cross gave us the power to resist the devil. Pero el diablo todavía anda, como dice Pablo, como león rugiente buscando a quien devorar. But like the word says, he's still going as a roaring lion looking for someone to devour. O sea que en esta parte el amilenialismo pierde peso. So in this part, the amillennialism loses weight. Segunda de Corintios 4:4 también indica, 2 Corinthians 4:4 also indicates, dice, en los cuales el Dios de este siglo. it says, for which the gods of this century, ¿Quién es el Dios de ese siglo? who's the God of this century? Satanás. ¿Cierto? Satan. Cegó el entendimiento de quiénes? It blinded the understanding of who? De los incrédulos, Of the unbelievers. para que no les resplandezca la luz del evangelio, So that the light of the gospel does not shine over them, de la gloria de Cristo. of the glory of Christ. Vemos entonces que Satanás sí tiene poder sobre la tierra, So we see that Satan does have power over the earth, pero no sobre los que caminan en el camino de la fe. but not over those that walk in the walk of faith, La vida del Espíritu. the life of the Spirit. Esa es la que nos cubre de las operaciones satánicas That is what covers us from the satanic operations que se manifiestan en este mundo, that are manifested in this world, que está controlado por Satanás. that are controlled by Satan. Incluso, de alguna forma, Including in some way, los cristianos debemos creer para poder oponernos al diablo Christians have to believe in order to oppose the devil y poder retener sus acechanzas. and to be able to retain his snares. El cristianismo que no cree que Satanás tiene poder Christianity that does not believe that Satan holds power vive a expensas de lo que quiera. Vive entregado a lo que quiera. they live by giving themselves into whatever they want Porque pues no hay nada que me vaya a hacer daño. because there's nothing that will harm me. De otra forma, no viviríamos en una confrontación espiritual diaria. In any other way, we wouldn't live in a daily confrontation. Si Satanás no estuviera rodeando, nosotros no estuviéramos en una confrontación. If Satan wasn't surrounding us, then we would have no confrontation. ¿En cuántos en la semana no sienten que el enemigo mete dardos en nuestra cabeza? ¡Boom! Los tira. During the week, who doesn't feel the darts of the enemy
Y uno está buscando a Dios y vienen unos pensamientos y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? And you're seeking God, and then some random thoughts come, and you're like, God, what is this? El enemigo, The enemy, buscando cuáles son tus puntos débiles, seeking what your weak points are, mandando dardos. sending darts. ¿Por qué no operan en ti? Why do they not operate in you? Porque nos paramos en la obediencia. Because we step on obedience. El yelmo de la salvación. The helmet of salvation. Oh Dios, ¿qué es este pensamiento? Oh God, what is this? Yo soy Thought. salvo por Jesús. I am saved by Jesus. No moriré, sino que viviré para contar todas las obras del Señor. I will not die, but I will live to tell all the works of the Lord. Esa es la fe que nos hace entrar en el propósito de Dios. That is the faith that makes us enter the purpose of God. Así que el sentido en que Satanás fue atado en la cruz es en la vida de fe en Cristo. So the sense of Satan being bound on the cross is in the life of faith in Christ. Lo entendemos, ¿verdad? We understand it, right? ¿Cierto? Right? Ahora, veamos la diferencia con la atadura que se nos narra en este capítulo. Now let's look at the difference of the binding that is narrated in this chapter. Primeramente, Firstly, no es realizada en la cruz. it is not performed on the cross. Con eso nos damos cuenta que es otra atadura diferente. Here we notice that it's a completely different binding. Esta atadura es después de la segunda venida de nuestro Señor This Jesús. binding happens after the second coming of our Lord. Esta atadura es después de que Jesús se hace presente sobre la tierra. This binding happens after Jesus makes himself present on earth. Segunda cosa que vemos aquí, The second thing that we see here, la atadura no es realizada por Jesús. the binding is not performed by Jesus. La primera atadura sí fue en Jesús en la cruz. The first binding was done by Jesus on the cross. Pero la atadura que habla aquí Apocalipsis es una atadura que no hace Jesús, But the binding that Revelation speaks of is not one that is done by Jesus, sino que ordena Jesús. but that Jesus orders. Jesús le ordena a un ángel que ate a Satanás con una gran cadena, Jesus orders an angel to bind the devil with a great chain, posiblemente un arcángel. possibly an archangel. Tercer cosa que tenemos que tener en cuenta. The third thing that we have to keep into account, El ángel no solo ata a Satanás con una cadena, the angel does not use a great chain to bind the devil. no solamente queda atado, He doesn't only remain bound, sino que es arrojado al abismo but he is thrown into the abyss, y cierra la puerta con llave. and he closes the door and locks it up. Aquí hay 4 puntos distintos, So here we have 4 distinct points, 4 símbolos diferentes. 4 different symbols. Así que no se trata simplemente de una atadura. So it's not just about a binding. Veámoslo. Let's look at it. Primero, First, la gran cadena que habla aquí the great chain that is spoken of here, habla de una restricción severa. it talks about a severe restriction. Simboliza una restricción total, It symbolizes a total restriction, una limitación de poder y de autoridad. a limitation of power and authority. Esta gran cadena simboliza que Satanás queda bloqueado de toda operación sobre la tierra. This great chain means that Satan is blocked from any operation here on earth. En el amilenialismo no hay esta figura. In the amillennialism, this figure doesn't exist. Miramos segundo, Let's look at it. Second, no solo es atado, sino también arrojado al abismo. he's not only bound, but he's also thrown into the abyss. Y eso es una sombra de la eliminación de Satanás de la tierra. And that is a shadow of the elimination of Satan on earth. Satanás no queda como atado en la tierra. Satan is not left bound on earth. No podremos, en el milenio no se dirá de que Satanás anda como león rugiente, In the millennial, you will not be able to say that the devil is running like a roaring lion, porque está atado y expulsado de la tierra. because he's been bound in exile from earth. ¿Cómo así expulsado? How so, exile? Recordemos que en el capítulo 9 vimos acerca del abismo, Let's remember that in chapter 9, we talked about the abyss, que es algo que está como separado
separado de la tierra, no sabemos el lugar. which is something that is separated from earth. We don't know the place. Pero allí se nos habla que hay un ángel que tiene la llave del abismo. But there it speaks of an angel that holds the key to the abyss, Dice que lo abre and it says that he opens it, y de allí sale una horda de seres demoníacos and from there a horde of demonic beings come out que se derraman sobre la tierra. that are poured over the earth. ¿Ven? No están dentro de la tierra. You see, they're not in earth. Y dice que Satanás será arrojado allí. And it says that Satan will be thrown in there. Así que eso significa que él tiene una salida de los límites de esta tierra. So that means that he has an exit of the limits of this earth. Tercera figura que vemos aquí. And the third figure that we see here, El ángel cierra la puerta, pero también la sella. the angel closes the door but also seals it. ¿Qué significa eso? What does this mean? Que es imposible abrirla desde adentro. That it is impossible to open it from the inside. Si nos quedamos aquí y nos cierran por allá, es imposible que nosotros salgamos. If we are left here and they close it from the outside, it's impossible for us to get out. Y cuarto, And fourth, también el sello habla de que es imposible abrirla incluso desde afuera. the seal also says that it is impossible to open it even from the outside. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Nos está dejando claro que ningún poder podrá liberar a Satanás durante esos 1000 años. It is being left clear that there is no power that will be able to liberate Satan during those 1,000 years. En el milenio, Satanás estará alejado de la tierra In the millennium, Satan will be far away from the earth, y no se le permitirá acceso por 1000 años. and he will not be allowed access for 1,000 years. Habla de Satanás. It speaks of Satan. Entonces, podemos tener una pregunta aquí. But then we could have a question here. ¿Qué pasa con los demonios? Then what happens to the demons? En el milenio, entonces, ¿qué va a pasar con los demonios? Porque aquí solamente nos está hablando de Satanás. In the millennium, what's going to happen with the demons? Because here it only speaks of Satan. La escritura es clara que no solo Satanás está en guerra con la humanidad, The scripture is clear that it's not just Satan that is at war with humanity, sino que hay una multitud de seres demoníacos but that there is a multitude of demonic beings a los que Pablo les llama espíritus o huestes de maldad. for that Paul calls as evil spirits or evil forces. ¿Dónde están? Where is that? En los lugares celestes. Or where are they? In heavens. Efesios 6:12. Ephesians 6:12. ¿Qué sucede con todos esos demonios cuando Satanás es eliminado? What happens to all those demons when Satan is eliminated? En este pasaje no se nos dice nada al respecto. In this passage, nothing is said about Y this. quiero que recordemos algo. And I want us to remember something. Tenemos que entender que la escritura no aborda todos los temas al mismo tiempo en un solo lugar. We have to understand that the scripture does not tackle all of the topics in one single place. Por muchas cosas que ahorita podríamos entrar a detallar. For many things that we can go into detail in. Pero en la palabra sí está expresado todo lo que necesitamos entender. But in the word, everything that we need to understand, it is expressed. Nuestro Señor, como un arquitecto perito, no dejó nada suelto. Our Lord, as a perfect architect, didn't leave anything out. La escritura The scripture registra en muchos lugares la imagen clara de lo que será, it registers the clear image of what it will be, de lo que pasará con estas huestes de maldad. of what will happen with these evil forces. Y para esto tenemos la respuesta en el libro profético de Isaías, And for this, we have the answer in the prophetic book of Isaiah en el capítulo 24. in chapter 24. Isaías, también conocido como el pequeño Apocalipsis. Isaiah, also known as the small revelations. Vamos rápido ahí, capítulo 24. Let's go quickly there to chapter 24. Isaías 24. Isaiah 24, Versículo 21. verse 21. Mire lo que dice. Look at what it says. Acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. En el capítulo 19 In chapter 19, vimos cómo se nos describe we saw how it was described el castigo
de los reyes de la tierra. The punishment of the kings of the earth. Es decir, que esta parte ya se cumple aquí. It is to say that that part is being fulfilled here. Ya se castigaron los reyes de la tierra. The kings of the earth have already been punished. Ahorita, las huestes de los cielos. Now the forces of the heavens, Y no solamente se queda anunciándolo. it's not just announcing it. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo. Vamos al 22 y 23. Look at what it says after. Let's go to verse 22 and 23. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Esta profecía es claramente un pasaje paralelo This prophecy is clearly a parallel passage que indica que Satanás y sus ángeles serán retirados de toda actividad de esta tierra. that indicates that Satan and his angels will be completely removed of all activities on earth. Y como vemos nuevamente aquí en Isaías, está declarando que Jesús reinará sobre la tierra. And just like we see here in Isaiah, it is declaring that Jesus will reign over the earth. Y en ese tiempo quedarán sin acceso a esta misma tierra, And in that time, they will have no access to the same earth. no tendrán liberación por 1000 años. They will not have any liberation for 1,000 years. Así que Isaías está confirmando lo que Juan vio también. So Isaiah is also confirming what John also saw. Ahora, el propósito de esta eliminación de Satanás se establece claramente aquí. Now, the purpose of the elimination of Satan is being established clearly here. Capítulo 20, el versículo 2 dice, para que no siga engañando a las naciones. In chapter 20, verse 2, it says, so that he does not keep deceiving the nations. Eso es lo que él ha estado haciendo a lo largo de toda la historia de la iglesia, That is what he's been doing throughout the entire history of the church, engañando a las naciones. deceiving the nations. ¿Cómo lo hace? How does he do it? Con drogas, With drugs que vuelve dependiente a todo el que la consume. that turns anyone that consumes it dependent. ¿Qué drogas? What drugs? Miremos cómo anda el mundo. Let's look at how the world is going right now. Con un uso indebido de la sexualidad, With an improper use of sexuality, con una lujuria por el poder, la avaricia y la riqueza, for a lust of power, avarice, and riches, por un desorden y un descontrol de los valores de la vida. in a disorder of the values of life. Estos grupos de mentiras These groups of lies han llegado a cientos de oídos have gotten to hundreds of ears en muchas formas in many ways a lo largo del tiempo de toda la tierra, throughout the entire time on the earth, a través de todos los poderes invisibles de las tinieblas. through all the invisible powers of darkness. Incluso han permeado en muchas formas a la misma iglesia del Señor. Including permeating the same church of our Lord. Toda la historia es un registro de el engaño del diablo a la humanidad. The entire history is a register of deception in humanity. Pero aquí en el capítulo 20 But here in chapter 20, es donde Dios dice, se acabó. it is when God says, it's ended. It's No finished. There's no more. No hay más engaño. No more deception. No habrá engaño de Satanás. There will be no more deception from the devil. Satanás será atado, The devil will be bound. será arrojado al abismo He will be thrown into the abyss con todos sus ángeles, with all his angels. será encerrado y sellado. He will be locked up and sealed. Y durante 1000 años la tierra vivirá en completa paz. And in 1,000 years, the earth will be living in complete peace. La Biblia habla poderosamente de aspectos del milenio de Cristo. The Bible talks about, perdón? La Biblia habla poderosamente The Bible speaks powerfully de aspectos del milenio de Cristo. of aspects of the millennial of Christ. Lastimosamente y trágicamente, Sadly and tragically, también a través de la historia la iglesia ha negado throughout the history, the church has also denied o ha negociado esta promesa del reino milenario or has negotiated this promise of the millennial kingdom de la verdad de Jesús sobre la tierra. and of the truth of Christ over the earth. El amilenianismo The
Amillennialism es una de ellas, is one of them que niega la riqueza de ese reino, that denies the riches of that kingdom, donde no es un reino literal, where it's not a literal kingdom, sino uno figurativo, but something figurative, y que nosotros ya estamos en él, and that we are already living in it, lo cual por la misma escritura vemos que es un error. for which in the same scripture we see that is an error. Este punto de vista fue adoptado principalmente This point of view was firstly adopted by por Agustín, Augustine, pero también adoptado por la Iglesia Católica but also adopted by the Catholic Church y muchos de los teólogos de la Reforma. and many of the theologians of the Reform. Y a través de todas estas ramas se cegó la profecía. And through all of these branches, I don't know what happened. The prophecy, Se, it was se blinded. cegó. Yeah, it Ujú. was blinded. De esta doctrina Out of this doctrine, se despliega el posmilenialismo, the postmillennialism deploys, que en sí es una extensión de la anterior, which is an extension of the previous, donde dice que el milenio ocurre en esta era says that the millennium happens in this era antes del retorno de Jesús, before the return of Jesus, y que es la iglesia la que hace que eso suceda. and that it is the church that makes that happen. Pero como vemos, But like we see, la escritura enseña claramente the scripture teaches clearly lo que se denomina como premilenialismo, what is named as premillennialism, que es lo que hemos estado estudiando. which is what we've been studying. Que Cristo Jesús regresará a la tierra antes del milenio, That Christ Jesus will return to earth before the millennium, donde Él se establecerá y gobernará directamente. where he will establish himself and govern directly. ¿Por qué es necesario entender estas vertientes, mis hermanos? Why is it necessary to understand this? Porque mucha doctrina se ha pervertido y ha logrado cegar la profecía futura. Because a lot of doctrines have been perverted and have blinded the future prophecy. Porque esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Why is it dangerous? Porque la profecía fue dada para nuestro bien. Because the prophecy was given for our own good. La palabra misma dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. The word says that the people perish because of lack of knowledge. En total, In total, hay más de 400 versículos en más de 20 pasajes there's more than 400 verses in more than 20 en passages toda la Biblia, in the entire Bible, solo en el Antiguo Testamento, just in the Old Testament, que declaran el regreso de Cristo y que reinará personalmente en la tierra. that declare the return of Jesus and that he will personally reign on earth. Ahora, Now, ¿quiénes estarán en la tierra durante ese milenio de Cristo? who will be the ones that are going to be on earth during that millennium of Christ? ¿Quiénes quieren estar en la tierra en el milenio de Cristo? Who want to be on earth during the millennium of Christ? ¿Ninguno? No one? Menos mal. Good thing. Porque aunque va a ser un tiempo muy bueno, Because even though it's going to be a good time, eso pasa después de la tribulación. that happens after the tribulation. Sabemos que nuestro Señor Jesús vendrá después de la gran tribulación. We know that our Lord Jesus will come after the great tribulation. Y antes de que comience la tribulación estará el rapto. And before the tribulation happens, the rapture will happen. ¿Quiénes quieren estar en el rapto? Who wants to be in the rapture? Esa es nuestra esperanza bendita. Oh, that is our, okay, I understand now. That is our blessed hope. Después del rapto After the rapture, y también después de los grandes y fuertes juicios de la gran tribulación, and after the great judgments of the tribulation, habrán todavía muchas personas que quedarán sobre la tierra. there will still be a lot of people that are left on earth Después del retorno de Jesús en gloria, after the return of Jesus in glory, como hemos visto. like we've seen. Entonces, Él juzgará a aquellos que sobrevivan So he will judge those that survive a esa gran tribulación. that great tribulation. Y ese es el que es llamado el juicio de las naciones. And that is what is called the judgment of the nations. Que Jesús
declara en Mateo 25 del 31 al 46. that Jesus declares in Matthew 25, 31 to 46. Ese es el juicio a las naciones. That is the judgment for the nations. Ese juicio no es un juicio para salvación, That judgment is not a judgment for salvation, sino que es un juicio para traer orden moral, but it is a judgment to bring moral order bajo la moral del Señor. under the moral of the Lord. Y eso será la entrada hacia el reino milenial de Jesús. And that will be the entrance to the millennium kingdom of Jesus. Son muchas cosas las que la Biblia nos enseña acerca del milenio. There's a lot of things that the Bible teaches us about the millennium. Y vamos a tomarla suave y a estudiarlas en secuencia. And we're going to go slow and study it in sequence. Si tiene preguntas, apúntela y las desarrollamos. If you have any questions, write them down and we will develop them. Pero para finalizar hoy, But to finalize here, le invito a que meditemos en la importancia del milenio para nosotros. I invite you to meditate in the importance of the millennium for us. El milenio creo que es muy importante I believe that the millennium is very important porque primeramente demuestra y confirma la victoria de Jesús, because it firstly shows and confirms the victory of Jesus, la dignidad y la autoridad que tiene Jesús para gobernar por sobre todas las naciones. the dignity and authority that the Lord has to govern over all the nations. Pero por otro lado, But on the other hand, el milenio es importante porque nos muestra la profundidad de la naturaleza rebelde que hay en el corazón humano. the millennium is very important because it shows us the depth of our rebellious nature that is in the heart of a man. ¿Por qué? Why? Vamos a estar estudiando las próximas semanas. We're going to study this in the next weeks. Y vamos a ver que aún en un ambiente tan perfecto como en el milenio, And we're going to see that in an environment so perfect like in the millennium, brotará maldad en la tierra. evil will still sprout on earth. Pero esa maldad será inmediatamente corregida y llevada al orden. But that evil will be immediately corrected and taken to order. Así que nunca florecerá la maldad. So evil will never flourish. Pero sí habrán brotes. But yes, there will be sprouts. Querrán haber guerras entre naciones, There will be nations will want to make war against each other entre hombres. within men. Y eso es importante para nosotros, And that is important for us porque muchos creen because many believe que el hombre en esencia es bueno. that man in essence is good. Actualmente, Currently, en muchos púlpitos se predica que el corazón de los hombres es bueno, in many pulpits it's being preached that the heart of man is good, cosa que la Biblia contradice la palabra del Señor. something that the Bible, the Word of God, contradicts. No nos está humillando. He's not humiliating us. Perdón la expresión, decirle a usted que tiene un moco en la cara no es humillarlo. I'm sorry, but to tell you that you have a booger on your face, that's not humiliating you. Es alertarlo, mira, te estás viendo ridículo. It is to alert you, hey, you're looking a little ridiculous. Límpiate. Clean yourself. Déjate limpiar, yo te limpio. Or let me clean you. Decir la verdad no es malo. To tell the truth is not bad. Y eso es lo que hace la palabra, And that's what the Word says, anunciarnos la or verdad. does, to announce us the truth. Tienes una tendencia mala. You have an evil tendency. Por eso vine a morir. That is why I came to die. Y por eso te dejo mi espíritu. And that's why I leave you with my spirit. Por eso te repetiré, apartado de mí, nada puedes hacer. That is why I'll repeat that apart from me, you can't do anything. Porque aunque no quieras, vas a volver al mismo punto. Because even if you don't want to, you will come back to the same point. Necesitas declararte pobre. You need to declare yourself poor. No, No. pero es que el pobre es el único que pide de mí. But the poor is the only one that asks of me. En muchos púlpitos hoy se enseña que lastimosamente el hombre no tiene un corazón en esencia malo. In many pulpits, it's being taught that the man, in essence, does not have an evil heart. Hay un cantante que ahora es pastor que asegura y lo enseña bíblicamente hablando, supuestamente, There's a singer that is now a pastor that assures it and teaches it supposedly biblically poniendo al hombre como un inocente de pecado. by putting man as an innocent of sin. Y dicen que el hombre solo puede ser corrompido si su corazón
está en un ambiente malo. And they say that the heart of men can only be corrupted if it's around an evil environment, Lo cual no es verdad. for which is not true. Obviamente el ambiente que lo rodea a uno puede ayudar o puede destruir en muchas formas. Obviously, the environment where you live can influence you in many ways. Pero la maldad del corazón brota como el mal olor de los pies. But the evil of the heart sprouts like your smelly feet. Si usted no se los lava por muy bien que se ponga, le van a ver. If you don't wash your feet, no matter how good you look, they're going to stink. Así que no deberíamos asustarnos de nuestra maldad. So we should not be surprised by our evil. Debíamos asustarnos de no ver nuestra maldad. We should be scared of not seeing our own evil. Y justo el milenio demuestra lo contrario de esto. And the millennium shows the contrary of this. Es una contestación a todas estas enseñanzas malversadas. It is an answer to all of these badly taught teachings. Porque el milenio será un reino de completa paz, Because the millennium will be a kingdom of complete peace. pero vendrá de una justicia forzada. But it will come from a forced justice. Es una ley que entra en vigor, It is a law that enters in plenitud. fullness. Porque todos los que están en la tierra, Because all of those that are on earth, en el transcurrir de esos 1000 años, in the trajectory of those 1,000 years, quiera o no, van a tener que someterse al señorío de Jesús. whether they like it or not, they're going to have to submit to the lordship of Jesus. Tengamos presente que los que vivan en el milenio son humanos. Let's keep in mind that the ones that live in the millennium, they're humans. Van a seguir teniendo niños, hijos. They're still going to be having children. La vida va a continuar avanzando. Life will continue to advance. Muchos morirán y otros nacerán. Many will die, many will be born. Escuchando todo lo que ha estado pasando. Listening to everything that has happened, Muchos nacerán después de que Jesús ha reinado por mucho tiempo. many will be born after Jesus has reigned for a long time. Desde que había llegado desde que Jesús había llegado a la tierra. Since Jesus got to the earth, Habrán conflictos, como dice la palabra. there will be conflicts, just like the word says. La maldad se revelará. Evil will reveal itself. Pero como ya lo dijimos, el Señor establecerá la justicia. But just like we said, the Lord will establish justice. Él tomará el control. He will take control. Él regirá. He will reign, Pero también but also les dará autoridad He will give them authority a algunos que van a estar reinando con Él. to some that will be reigning with Him. Es por eso que Dios sigue preparando a un pueblo fiel. That is why the Lord keeps preparing a faithful people. Porque en el milenio Él va a utilizar a los fieles para que reinen con Él Because- sobre la tierra. Because in the millennium, He's going to use the faithful ones to reign with Him over the earth. Esa es la iglesia gloriosa. That is the glorious church. ¿Quiénes serán Who are they? los fieles? The faithful ones. ¿Fieles a qué? Faithful to what? ¿A ellos mismos? To themselves? ¿A su visión? To their own vision? ¿A su deseo? To their desires? ¿A su necesidad? To their needs? No. No. Fieles a Dios. Faithful to God. ¿Se da cuenta por qué el trato del Señor es constante con nosotros? Do you see why God's treatment is constant with us? Porque Él busca que su pueblo sea fiel a sus intereses, Because He seeks for His people to be faithful to His que interests, sea fiel a sus deseos, for Him to be faithful to His que desires, sea fiel a sus planes, faithful to His plans, sea fiel a sus métodos, faithful to His methods. porque de otra forma no podríamos reinar. Otherwise, we will not be able to reign. Porque de alguna forma Because in any way, siempre terminarán siendo fieles a otro. they will always end up being faithful to someone else. El Señor dijo, The Lord said, nadie puede servir a dos señores. nobody can serve two lords. También dijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. He also said, if you've been faithful in the little, I will put you in the much. Él les dará responsabilidad a sus santos. He will give responsibility to His saints. Y les recuerdo, no porque hayamos hecho algo bueno, And let me remind you, not because we did something good,
Nadie reinará porque dijo el Señor, yo me porté bien. Nobody will reign because they said, Lord, I behaved well. Porque no es nuestra fuerza la que nos ha hecho reinar. Because it's not our strength that made us reign. Es la obra del Espíritu que hemos permitido en nosotros. It is the work of the Spirit that we have allowed in us. En el tiempo que se gobierne sobre la tierra, In the time that's being governed on earth, estos estarán con el Señor. these people will be with the Lord Porque han tenido un servicio fiel. because they have had a faithful service. Y le voy a dejar todos estos versículos para que usted se deleite dándose cuenta de esto. And I'm going to give you these verses so you can delight yourself noticing what's going on. Él lo dijo en Lucas 19 del 11 al 27. He said it in Luke 19, 11 to 27. También, ok, están apuntando. También lo dijo en Primera de Corintios 6 del 2 al 3. He also said it in 1 Corinthians 6, 2 to 3. También lo dice Apocalipsis 20 del 4 al 6. He also said it in Revelations 20, 4 to 6. También en Apocalipsis 2 del 26 al 28. Also in Revelations 2, 26 to 28. Y en Apocalipsis 3, 12 y 22. And in Revelations 3, 12 to 22. Y es por esto que se nos fue implantado y dejado su Espíritu Santo. And that is why His Holy Spirit was left Porque es su obra y no la nuestra, implanted in us because it is His work, not ours. la que nos perfecciona en la fidelidad a Cristo. The one that perfects us in our fidelity to Jesus. Nuestro papel es disponernos a su operación, Our role is to be willful to His operation, dependiendo de Él y de su palabra. depending on Him and on His word. Señor, ¿dónde te estoy siendo infiel? Lord, where am I being unfaithful? Señor, ¿por qué me cuesta tanto esta área? Lord, why is this area so difficult for me? ¿Estoy siendo muy fiel a mí mismo? Am I being too faithful to myself? Espíritu Santo, necesito ser fiel a mi Señor. Holy Spirit, I need to be faithful to my Lord. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Quiero ser fiel a ti. I need to be faithful to you. Hermanos, debemos aprender a amar el trato de Dios así como David amó el trato de Dios. Church, we need to learn to love the treatment of God just like David did. Una de las palabras más magníficas de David fue esta: One of the most magnific words of David was, Señor, corrígeme tú, Lord, correct me, porque tú siempre tienes misericordia, because you always have mercy. pero no me dejes en mano de mis adversarios, But do not leave me in the hands of my adversaries, porque ellos no conocen misericordia. because they know no mercy. El trato del Señor con nosotros siempre es característico del amor. The treatment of God with us is always a characteristic of His love. Hermanos, el trato es vida Church, treatment is life, y vida eterna, an eternal life que nos está preparando para un fin. that is preparing us for a goal. Yo le invito a que dejemos aquí Let's end it here, y que cada uno de nosotros, bajo la promesa de este milenio, and that every one of us, under the promise of this millennium, podamos mirarnos en la promesa de Él. we can see ourselves in His promise. Es hermoso que dentro de todo el programa que Él ha hecho, It is beautiful that within the entire program that He's made, haya pensado que usted o yo podamos gobernar sobre la tierra. He thought that you and I could govern over the earth. Y claro, en sus propias fuerzas yo creo que uno dice, ¿yo? And of course, in your own strength, you could be like me. Por eso mismo dice el Señor, That is why the Lord says, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. let my grace be enough because my power is perfected in your weakness. Necesitamos ser perfeccionados. We need to be